bendiga, familia de CFA Guanajuato. El día de hoy queremos compartir con ustedes una palabra que esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. Y quisiera comenzar con este versículo que está en Romanos, capítulo 1, versículo 17. Muchos de ustedes a lo mejor conocerán el 16, el cual dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero hoy quiero utilizar el 17. Muy pocas personas a veces nos damos cuenta de las riquezas de la palabra de Dios. Y dice aquí el versículo 17 en versión Reina Valera 60. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Quiero hablarte no solamente de la fe, sino de los resultados de tener fe. Me encanta una palabra que también está en Hebreos capítulo 11, y en esto vamos a basar esta meditación de la palabra. Y dice en el versículo 24 del versículo 11 en adelante, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Son palabras que llegan a mi alma en momentos de dificultad, porque dice que es necesaria la fe para hacer lo que Dios nos manda hacer. No podemos obedecer a Dios si no tenemos fe. Incluso la palabra dice que nos acerquemos a Dios y es necesario que creamos que Él va a bendecirnos y que Él va a recompensarnos. Si tú quieres afrontar este mundo, quieres afrontar esta situación solamente pensando en las glorias pasadas, en lo que tú ya viviste, a lo mejor en la experiencia que tú tuviste con Dios hace mucho tiempo, difícilmente vas a poder hacerlo con éxito. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo en Romanos: mas el justo por la fe vivirá. Cuando vivimos todos los días, siempre cosas diferentes, y es necesario que tú y así como yo veamos el ejemplo de Moisés, porque Moisés dice que él prefirió, dice, sufrir con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, que disfrutar de los deleites temporales del pecado. En esta época es muy fácil encontrar en cualquier lugar a lo mejor un escape a la soledad, a lo mejor a la falta de economía, pero créeme que ninguna de esas cosas va a producir algo bueno. Si tú quieres permanecer haciendo lo que Dios quiere, necesitas tener fe. Y me encanta esta última parte de este versículo, porque dice que Él se mantuvo como viendo al invisible. Tú y yo tenemos un Dios que, aunque no podemos ver, podemos sentir y actúa a través de nosotros. Dios en todos los días Él quiere tener comunión con nosotros, pero es necesario que tú y yo creamos que a pesar de que nos equivocamos, que a pesar de que somos imperfectos, Él quiere tener un encuentro con nosotros. Muchas veces el engaño del pecado, el engaño del diablo, es hacernos pensar que Dios no quiere hablar con nosotros, que Dios no quiere mostrarnos su voluntad, pero es al contrario. Dios siempre está ansioso de mostrarnos cada día su voluntad para que podamos resistir a lo que el mundo puede ofrecernos. Tú y yo hemos sido sacados de las tinieblas, tú y yo hemos sido transformados a la luz admirable, y es necesario que todos los días perseveremos en este pensamiento y creamos aún sin haber visto. La palabra de Dios una y otra vez nos anima a llamar las cosas que no son como si fuesen. No te desanimes, pudiera parecer difícil, incluso me imagino para Moisés el tener que salir. A lo mejor en nuestro caso muchos de nosotros hubiéramos dicho: no, pues es que tenía oros, tenía piedras preciosas, tenía poder, y todas estas cosas las menospreció, dice, porque tuvo por mayor gozo, dice aquí, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Obviamente ellos todavía no habían escuchado, ¿verdad?, sobre quién iba a ser el Mesías, pero ya entendían que Dios iba a traer un Salvador. Incluso Moisés es tipo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que las cosas que él hizo son representación de lo que Jesús iba a hacer con nosotros. Recordemos una y otra vez, vivir todos nuestros días teniendo fe, pidiéndole fe al Señor, que Él es el que nos las va a dar. Recordemos que no es algo innato del ser humano tener fe. Puedes a lo mejor pensar y creer en cualquier cosa, pero tener fe, no es creer en cualquier cosa. Es confiar en lo que Dios ha dicho y que nos ha prometido. Eso es lo que nos mantendrá en este caminar que es difícil. Ahora, no estamos exentos del sufrimiento, no estamos exentos de las cosas que puedan venir, pero si podemos tener en algo confianza, es que Dios nos ayudará en todas ellas. Y otra cosa más que tengo que recordarte es que Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no puedes hacer.
Dios siempre está pensando en hacernos bien. Su palabra nos lo recuerda una y otra vez. Y te animo a que aún en este tiempo tú puedas darle gracias a Dios. Y si necesitas fe, hay muchas personas que se preguntan, ¿cómo puedo tener más fe? Pídesela a Dios. Necesitas pasar tiempo con Dios en su presencia y leer su palabra, ya que no podemos confiar en algo que no sabemos. Desgraciadamente la ignorancia nos hace esclavos de las mentiras del diablo. Es por eso que tú y yo tenemos que ir a la verdad de Cristo y recibir de parte de Dios las promesas que nos recuerdan que si estamos en Jesús realmente podemos ser libres, que no importa lo que esté sucediendo, no importa si a lo mejor parece que no tienes trabajo, parece que no vas a tener algo que comer o de repente alguno de tus familiares se enferma, tú confía en el Señor, tú confía en que Dios tiene el control de las cosas, porque a través de la fe vamos a poder vivir. ¿Para qué nos fue dada la fe? A nosotros a veces pensamos que es para conseguir lo que necesitamos, pero la fe nos fue dada para vivir sabiamente en esta tierra y poder llegar a la vida eterna, la cual Dios nos promete a través de su palabra. Y quiero leerte nuevamente el versículo que dice ahí en Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Quiero detenerme ahí y puntualizarlo. Recuerda que nuestro mayor impulso y nuestra mayor satisfacción no es aquí en la tierra. Nuestro punto a llegar, nuestra meta a llegar es el galardón. Obtener el galardón. ¿Cuál? El de la vida eterna. Incluso la palabra de Dios menciona que si tú y yo hacemos algo bueno en esta tierra, dice que recibiremos coronas y galardones, pero cuando veamos a Jesús lo echaremos delante de Él, porque a fin de cuentas Él fue el que produjo todas esas cosas en nosotros. Siempre mantente teniendo fe, teniendo confianza en que tú y yo vamos a recibir el galardón, y el galardón más maravilloso que tú y yo podemos recibir es la vida eterna, es pasar una eternidad alabando y glorificando al Dios del cual estamos ansiosos todos los días de conocer cara a cara. Tal vez en este momento podemos escucharlo, podemos sentirlo, pero llegará un momento en que estaremos delante de Él y dice que no será necesario nada más, que el simple hecho de estar con Él, dice, borrará todas nuestras angustias, borrará todos nuestros temores. Dice que ahí ya no hay dolor, ahí ya no hay llanto, sino simplemente hay gozo, y así podemos sentirnos plenos. Entonces, persevera en tu vida, ten fe. Recuerda que la fe nos fue dada para vivir y obedecer lo que Dios quiere, y recuerda, hermanos, siempre que la fe te sostendrá en medio de la prueba, y en medio de la prueba también está Dios contigo. En el nombre de Jesús te bendigo y espero que esta palabra sea de edificación para tu vida. Bendiciones.